Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, ¿qué tal? Aquí desde la Payancova, Miguel Juan Payán, un vídeo sobre la nueva versión del Padrino, el nuevo montaje del Padrino 3, eso que han llamado Coda, etcétera, etcétera, la muerte de Michael Corleone como apellido de este nuevo producto. Ahora hablaremos hasta qué punto es nuevo y no, muy rápidamente. Esto es un vídeo de la revista Acción. La revista Acción es un mensual que podéis encontrar en kiosco, podéis también pedirlo a la revista, a la redacción, en un enlace que os pondrán aquí, por ejemplo, pues destacado, una revista que tiene noticias, entrevistas, actualidad y mucho coleccionable, entre otros este coleccionable de antagonistas, que es lo que tocaba en este número que estoy mostrando aquí, que es un número ya de hace un mes y medio, hay otro ya que podéis conseguir en el kiosco. Y pues nada, hicimos un coleccionable de grandes villanos de la historia del cine. Por señalar algo de las muchas cosas que trae la revista, póster, coleccionable, etc. Si os gusta lo que veáis en este vídeo, podéis darle a like, ya lo sabéis, y si no, podéis suscribiros al canal. Y la revista, pues como digo, la podéis conseguir en kiosco o pidiéndola al enlace que os pondremos aquí. Bueno, vamos a hablar de esto del Padrino. A ver, nueva versión, sí es una nueva versión, en mi opinión sí mejora la anterior, no es, podemos caer en la cuenta de decir, bueno, es que esto de hacer películas nuevas y cambiar los montajes de sus películas ya en Coppola es un clásico tal, no, vamos a ver, sí es mejor versión esta, no es cuento, no es, es mejor versión. Para empezar, es una versión también más corta, tiene menos metraje y en contra de lo que suele pasar con los DVDs que dicen metraje extra, el montaje del director con escenas nuevas, tal, todo eso olvidaros de ello. Es decir, el ritmo es mucho mejor en esta, mucho mejor, durando menos. La otra estaba en 2 horas 50 y tantos, creo recordar. La original, esta está en 2 horas 30 y tantos, y en serio que yo agradezco mucho esos minutos que le han quitado, porque además son minutos que, bueno, vamos a comentarlo después brevemente en spoilers sobre los minutos quitados, minutos puestos, minutos cambiados, ¿no? Pero sí que es, digamos, una versión mejor, un producto mejor terminado de lo que era la anterior. ¿Qué pasa? Menos minutos significa mejor ritmo, en este caso. No siempre tiene por qué ser así, pero en este caso, menos minutos significa mejor ritmo. Y en su conjunto, a mí me parece que esta es una película mucho más... mejor terminada, más completa, más madura y más equilibrada en todo, y más cercana a El Padrino 1 y El Padrino 2, al Padrino y El Padrino segunda parte. Creo que esta es mucho más cercana a esas dos. Y es paradójico, porque curiosamente algunas de las escenas que se han suprimido para llegar a este metraje más corto, ligeramente más corto, estamos hablando de una película que sigue siendo de 2 horas 30 y tantos minutos, pero algunas de las secuencias o de los planos incluso que se han eliminado, en parte eran un intento inicial de mantener, por parte del propio Coppola, de mantener cierta vinculación con la película anterior, con El Padrino 2. De saltar ese puente en el tiempo y acogerse a montaje con secuencias, con planos de El Padrino 2. Y sin embargo en esta, suprimiendo esas partes, la mayor parte de esa incorporación que había en la versión anterior de secuencia del Padrino 2, creo que el Padrino 3 en su versión actual, en el nuevo montaje, gana en personalidad, gana en identidad, se emancipa de la sombra alargada de las dos películas anteriores, y curiosamente haciéndolo así es como se acerca más a las dos películas anteriores, al tono, a la madurez, a la solidez de las dos películas anteriores. Por lo tanto, buen ejercicio.
de volver sobre esta película para mejorarla. Y sí mejora. Yo estoy a favor del cambio, por decirlo así, en este caso concreto. O sea que esta es la opinión un poco así en general. Lo que ocurre es que cuando se dice el orden de factores no altera el producto. Bueno, aquí lo que pasa es que se han cambiado algunas escenas, algunas secuencias, y se han cambiado cosas. Y digamos eso que Coppola en alguna entrevista o en alguna presentación lo he oído decir, hemos incorporado secuencias nuevas y tal. Bueno, vamos a ver, amigo. Nuevas no son del todo. Es decir, cuando decimos nuevas, estaban rodadas pero no se montaron así. Bien, correcto. Nuevas no son del todo. La secuencia con la que arranca la película, que para mí es un buen arranque, muy superior, pero de lejos, al arranque de la otra versión, de la versión anterior, y que precisamente en ese arranque se acerca mucho más a El Padrino 1 y El Padrino 2, a la identidad del Padrino 1 y del Padrino 2, precisamente con una secuencia de plano contra plano, de conversación de dos personajes. Evidentemente eso estaba ya en la película anterior, en el montaje anterior, lo que pasa es que estaba en otro sitio. ¿Me explico? O sea que nuevo, hay un plano nuevo que me parece fundamental, todo hay que decirlo, y es que en ese juego de plano contra plano entre los dos personajes, Michael Corleone y el monseñor que le pide pasta para la iglesia, que es con lo que de alguna manera estamos de acuerdo en haber utilizado bien. Ahí sí que es cierto que hay un plano, que es un plano general de toda la sala, que le presta una identidad, digamos, grandiosa a la película. Ese plano general no está en la versión anterior. Y ese plano general, para mí, es fundamental para darle más fuerza de conclusión a ese párrafo de la película, a esa parte de la película, ¿no? Entonces hay cosas que se han quitado, cosas que se han puesto, y vamos a entrar en ello. Así que vamos a hacer territorio spoiler, 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 spoiler y más spoiler. A ver, alguien me dirá, pero spoiler de una película que se estrenó, que sí, bueno, pero es que el problema es que esta no es otra, ¿es otra película? Esa es la pregunta, ¿es otra película? Es una mejor película, es mejor este Padrino, este cierre del Padrino con la muerte de Michael Corleone, es mejor. Y ahora vamos a ver en qué sí, en qué no y en qué cómo. Voy a obviar el tema de Sofía Coppola. El debate Sofía Coppola, el debate interpretación de Sofía Coppola. Creo que todo el problema de la película se fue un tanto injusto en atacar a Sofía Coppola por la interpretación. Cierto es que el papel le venía grande, pero no es menos cierto que yo creo que fue un error del padre y no de ella. Y por otra parte también hay que decir que el error del padre lo justifico y creo que se entiende mejor en esta otra versión por el tema de cómo está montado y el ritmo y todo. Lo justifico porque en secuencias que estaban en la otra película, o sea, esta es la misma película en muchos aspectos, pero en secuencias como, concretamente en la secuencia en la que ella está hablando con su padre, con Michael Corleone, en la terraza, en esa secuencia, ese tono de pava, vamos a hablar claro, ese tono de pava, de niña pava que tiene Sofía Coppola, creo que lo buscaba en cierto modo el propio Francis Coppola para de alguna manera subrayar o señalar esa ingenuidad de la hija frente al padre mafioso que tiene buenas intenciones pero que acaba, y esto es territorio spoiler, ya sabemos cómo acaba la cosa acaba con que a ella le pegan un tiro, o sea, la matan. Lo que quiero decir con esto es que en esa secuencia de la terraza, hombre, pues sí que se puede suscribir cierta idea de Coppola de que ella tenía que ser así, de pava. Él buscaba esa ingenuidad, ese no ser una actriz forjada accidentalmente, porque este papel no era para ella. Sofía Coppola entra en esta producción porque no olvidemos que Winona Ryder, la actriz original para el papel, no estaba disponible, ¿vale? Le ocurre una cosa y tiene que salir del proyecto.
Entonces tiran de Sofía Coppola. Y yo creo que de alguna manera se autojustificó, en cierto modo. Coppola se convenció a sí mismo buscando esa idea de la ingenuidad de ella. Cuando Sofía Coppola no habla, y yo creo que en la secuencia que más habla, o que donde está más vulnerable como actriz en el diálogo, es en la secuencia de la terraza con el padre, cuando le está diciendo, pero todo esto ¿qué es? Me la estás liando, me estás metiendo en una cosa un poco turbia y tal. En esa secuencia es donde ella donde está más frágil como actriz en el diálogo. Y yo no justifico, pero sí que es cierto que es ahí donde ella muestra mayor ingenuidad y mayor... Cuando Sofía Coppola no habla, y hay que decir que en la relación con el personaje de Andy García no tiene que hablar demasiado, se sostiene mejor que cuando en esa otra secuencia de la terraza con el padre habla. Entonces el diálogo, digamos que es lo que a ella la deja un poquito casi en evidencia, ¿no? Pero es que yo creo que Coppola iba buscando esa ingenuidad de tragarse la bola gigante que le está colando el padre, por ingenuo, por inocente. Y esa inocencia, lo que pasa es que la cámara y la grabación y el sonido en el cine, pues es muy perverso. Y a lo mejor hay cosas que... la diferencia de interpretación también, el nivel que hay con Andy García, no sé, yo la veo más con Andy García, la veo más... También está más respaldada, porque en el fondo es una historia de amor y quizás está más respaldada por el guión. Tiene que hablar menos y la noto menos vulnerable que cuando está con Al Pacino hablando en la terraza. Para mí el talón de Aquiles de la actriz ha sido siempre esa secuencia de la terraza. Pero también hay que explorar la posibilidad esta de que esa ingenuidad fuera una ingenuidad buscada por el propio director. Pero más allá, dejando esto de Sofía Coppola al margen y aclarando que a ella se la culpó de muchas cosas que no se la debía de haber culpado, y pongo un ejemplo concreto. Cuando vayan a ver la película, o cuando vean la película, la versión nueva, que yo les recomiendo que la vean, porque en serio que mejora la otra, si tienen la otra copia en casa, en DVD o Blu-ray o lo que tengan, de la copia original, yo les recomiendo que la repasen. Les recomiendo que repasen el principio y les recomiendo que repasen el final. En el final se van a encontrar la manera en la que reflejaba lo que ahora es el apellido de la película, que es la muerte de Michael Corleone, al final. Coppola demuestra que menos en cine siempre es más. Que la sobriedad gana por goleada en cualquier partido a el subrayado. Y en la muerte de Michael Corleone, cuando él está sentado en la silla, con los dos perritos allí jugando y tal, en esta nueva versión lo corta a tiempo. Lo corta en ese primer plano, lo corta a tiempo. Michael Corleone muere más dignamente. En la otra, no sé por qué, prolongó el plano innecesariamente, porque te prolonga un plano, que es el plano que está sentado en la silla, y como vemos primero que hace así, que eso lo tenemos aquí también, pero después lo dejaba prolongado, y cuando pasaba un rato era un poco payasesco, un poco circense todo. Entonces llegaba Al Pacino y se deslomaba. Quedó fatal ese final. Y aquí ha sabido cortarlo. ¿Es un nuevo final? No. Es el que había muy mejorado. ¿Mejorado cómo? Por montaje. Por montaje. Cortando a tiempo, amigos. Menos es más. Después otra cosa. También en lo referido, es que la otra, yo entiendo que la otra quería ser como un homenaje a la interpretación que había hecho Marlon Brando de la muerte de Vito Corleone en El Padrino 1. Pero creo que, por eso digo, el intentar emancipar esta película y darle su propia identidad, su propia personalidad, que es lo que no pasaba en la primera versión, creo que es lo que hace que esta película se acerque al tono grandioso de las dos primeras. ¿Vale? Entonces, no va a ser como las dos primeras, pero aquí se acerca mucho porque tiene los cortes en su momento. Y después, en cuanto a montaje, es cierto que la otra era muy abrupta. En la otra hay un momento que está hablando Michael Corleone después de que le dé el parraque, está hablando en el hospital con su sobrino, con el personaje de Andy García. Está hablando ahí con él y tal. Y después de ahí pasamos por un corte directo a que está hablando con Eli Wallach. Estoy hablando de la versión anterior,
claro, Eli Wallach está entre lo mejor de la película. Entonces que te quite una secuencia de Eli Wallach con Al Pacino siempre duele, ¿vale? Yo la he vuelto a repasar cuando he visto la versión nueva, la he vuelto a repasar siempre, pero tampoco es tan fundamental. Toda esa escena de Eli Wallach en el hospital está cortada, está quitada. Pero lo que llama la atención es que en montaje acababa ese corte brusco, que era casi muy televisivo, muy poco acorde con lo que eran las dos películas anteriores. Aquí ese ritmo de montaje, de las pausas, de los fundidos a negro, todo eso está mejorado, pero enormemente. De montaje la película está muy mejorada. Y el montaje que tenemos ahora es mucho más cercano al de las dos películas anteriores. O sea, otro punto a favor, por decirlo así. Después, volviendo sobre este repaso al anterior, el arranque de la película anterior también era un poquito como pobre queriendo ser grandioso, pero sin llegar a serlo porque era un poquito plano, bastante plano. Es el momento en el que le dan la medallita este reconocimiento del Vaticano en Nueva York. Y es esa secuencia, la película arrancaba con una voz en off de Al Pacino, pues hablando un poco, escribiéndole a los hijos, invitándoles a que estén ahí con él en esa ceremonia y tal. Y se veía como él estaba, pues eso, con el monseñor para que le pusiera la medalla y todo el rollo y le reconociera y tal. Y ahí se presenta el personaje de Joe Mantegna, que es un poco el primer antagonista de la película, porque esta película ya sabemos que tiene dos antagonistas. Bueno, tiene un primer antagonista, que es el que lógicamente también tiene que caer en el momento adecuado, que es el personaje de Joe Mantegna, el mafioso que quiere coger el poder y todo esto. Y después tenemos el gran antagonista, que es Eli Wallach, y respaldado por todo ese complot de lo que era toda la movida del escándalo de la banca vaticana, todo lo que rodeó toda la muerte del Papa en circunstancias poco claras y todo esto. Entonces, ese personaje de Joe Mantegna estaba ya presentado ahí, pero era reiterativo porque después se le vuelve a presentar otra vez en la secuencia que se ha mantenido aquí como la segunda, digamos, de arranque en la versión nueva. Esta versión arranca con el encuentro del monseñor con Al Pacino, con Michael Corleone, pidiéndole que le ayude con el problema del fiasco económico que tienen por toda la corruptela que hay allí armada en el Vaticano. Y esa secuencia es mucho mejor arranque, es más cercana al Padrino 1, es más cercana al Padrino 2, es más cercana al tono, es una secuencia de cara a cara, es una secuencia de actores, es una secuencia de plano contra plano, pero es una secuencia que, como decía antes, Coppola la termina con ese gran plano general, donde se ven los mapas del mundo que rodean ese encuentro. Y a mí me parece que eso engrandece ese arranque y le presta ese trampolín para poder saltar después a todo el tema de la celebración de la fiesta, habiendo saltado y habiéndose quitado lo que era un arranque en la película original con demasiado tributario, demasiado vencido frente a las secuencias finales del Padrino 2. El tema de la muerte de Fredo, con planos repetidos de la barca, de Michael Corleone mirando desde la casa y todo este lío. Y después que insistía demasiado con ese pasado. En lugar de liberarse de él y darle personalidad propia a esta película, pues decidió arrancar quitándole esa personalidad. Entonces, con esa voz en off Italia, el arranque era mucho más pesado, ¿vale? De lo que ha quitado de la versión anterior, cosas que llaman la atención, pues por ejemplo llama un poco la atención el encuentro, pero generalmente lo que ha eliminado es positivo. O sea, la única secuencia un poco más larga, que era el encuentro de Eli Wallach con Michael Corleone en el hospital, con Al Pacino en el hospital, quitando eso, que es lo más, digamos, lo más llamativo de lo que ha quitado, después ha quitado, pues eso, un encuentro de Andy García con el segundo, un poco el guardaespaldas de Michael Corleone y con Connie Corleone, con la hermana, en una iglesia, delante de un Cristo, en el hospital, en lo que es la capilla del hospital, planificando el asesinato del personaje de Joe Mantegna. Eso sobra, eso tampoco es necesario. Ellos están en sombra, la secuencia está bien, muestra la sangre fría que tienen, cómo son la parte siniestra de la que quiere escapar el personaje de Al Pacino, pero no puede escapar durante toda la película. Pero eso queda claro aquí perfectamente, no hace falta subrayarlo. O sea que esa secuencia tampoco pasaba nada por quitarla. Y en general, hombre, yo creo que
Ha cortado pequeñas cosas como por ejemplo la llegada en la silla de ruedas de Don Tomasino, el llegar el coche cuando van a entrevistarse con el personaje de Rasbalón, que después era Papa, el que muere, digamos. Pues esa entrevista pues era innecesariamente prolongar una cosa que se da por hecha, es decir, simplemente es más rápido de la manera en lo que está haciendo, no brusco, pero sí rápido, más diligente, más flexible, más ingenioso, con más velocidad llegar a lo que es, para mí, la secuencia paradigmática de la película, que es la secuencia de la confesión de Michael Corleone con el hombre que va a ser Papa. Lo dejo aquí. Creo que no hay que hablar mucho más del Padrino 3, de esta versión nueva, de la tercera parte del Padrino, con el apellido de la muerte de Michael Corleone. Y les recomiendo a ustedes vosotros, como decía un profesor mío de latín, que vean la película porque merece la pena ver la versión nueva. Mejorada está, merecía la pena, yo creo que sí. Y creo que hace que la película sea mucho más sólida y tenga mucho mejor ritmo. En fin, merece la pena reencontrarse con esta película de esta manera. Lo dejamos aquí. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.